Hoy vamos a seguir con el estudio de Filipenses, específicamente en lo que para mí es como el punto más alto de este libro, la humillación y la exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Todopoderoso, yo te alabo junto con mis hermanos esta mañana, te doy la gloria, la honra, reconozco tu poder por medio de estas canciones, por medio de este pasaje, que tú eres el Cristo, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará, oh Dios, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesamos, Dios, que tú eres el Rey, que ante ti tronos caen, que la cruz de Jesús, Señor, es lo que nos dio vida, que nos llamaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que las cosas por medio de ti fueron hechas, que Cristo es Dios y que se humilló, como dice el apóstol Pablo, y se hizo hombre, y que estando en condición de hombre, viviendo una vida sin pecado, fue crucificado, y que nos dio su justicia y clavó nuestros pecados en la cruz. Y lo que nos ha pedido es que creamos que eso es cierto, que creamos que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y Él nos justificará delante del Padre. Señor Dios, la necesidad más grande de todo ser humano es estar justificado delante tuyo. Todo lo demás es secundario. Si somos justos delante de ti, lo tenemos todo. Pero no podemos alcanzar esa justicia por nuestros propios méritos. Nos es imposible. Por esto nos diste a Jesucristo, tu Hijo, para que pongamos nuestra mirada en Él y nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en su obra, en su perfección, y Él se lleve toda nuestra maldad, para que podamos escondernos en Él, que cuando tú nos veas, lo veas a Él, que cuando veas nuestro pecado, veas la cruz. Bendito sea, Señor. Qué regalo tan grande, qué misericordia tan grande, darnos la justicia por medio de la fe. Que como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo te alabo, Dios mío, y que estas prédicas de este pasaje, que tú sabes, Dios, que yo creo que es lo más poderoso que tiene este libro, al hablarnos de Cristo, de su humillación, pero también de su exaltación. Que eso sea significativo para nosotros, Dios. Que nos transforme, que no nos deje iguales, que haga algo en nuestra vida, Dios, para bien. Nos ponemos delante de ti, Señor. Utilízame como un instrumento para tu gloria. Yo quiero de todo corazón, Señor Dios, ser tierra fértil. Yo quiero que tu palabra dé fruto en mí y en mis hermanos. Te lo pido, Dios, por tu misericordia. Ayúdame a enseñar esto tan importante, esta palabra que es tan poderosa, y ayuda a mis hermanos a ser receptivos, a que reciban al Hijo de Dios en toda su plenitud, no solo intelectualmente, sino espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Cuando yo estaba empezando a estudiar el libro de Filipenses, yo siempre me dije, qué porción tan poderosa, la humillación y la exaltación de Cristo. Hay una canción que a veces cantamos,
que tiene como un ritmo vacilón, pero para mí es como este himno dicho de otra manera. Cómo habla de que Cristo, estando en el cielo, dejó el cielo, vino a la tierra, tomó la cruz, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, su nombre exaltaré. Es este pasaje dicho de otra manera. Y cuando yo pensaba en este evento, me decía a mí mismo, no ha habido ningún evento para la historia de la humanidad tan esperado, por lo menos hasta ese punto, como la encarnación del Hijo de Dios. Aún que hayan personas que ni siquiera fueron conscientes durante esa época, la humanidad, la creación, aguardaba la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando uno va al Antiguo Testamento y hace algunas anotaciones y ve cómo se esperaba desde la caída de la humanidad un redentor y cómo ese redentor es Cristo Jesús, para mí eso es impresionante, es maravilloso, es tan llenador, tan enriquecedor y nos da una figura de Jesús tan distinta. Quiero que me acompañe mi hermano y mi hermana brevemente y vamos al principio, a Génesis. Génesis capítulo 3. Creo que Génesis es un libro que ha leído todo el mundo. Todo el mundo empieza los planes bíblicos y los deja en Levíticos, dicen. Y cuando llegan a Levíticos se aburren y no siguen. Pero todo el mundo ha leído Génesis. Génesis 1, Génesis 2. La creación. Cómo Dios crea los cielos, la tierra, las estrellas, los animales, las plantas, todo lo que en el universo existe. Y cómo crea al hombre y a la mujer. Y les da una posición de privilegio. Ustedes han notado cuando Él dice que el hombre es conforme a la imagen y semejanza de Dios. No es como los animales. Tenemos una posición de privilegio. Somos portadores de la imagen de Dios. Pero en el capítulo 3, no está uno ni emocionado con la lectura cuando en el capítulo 3 caemos. Desobedecemos como humanidad el mandato de Dios. A través de nuestros representantes en ese momento, Adán y Eva. Dios les dice, no comerán de este fruto. La serpiente, en medio del Edén, los seduce, come Eva, come Adán y cae. Eso se conoce a veces, si alguna vez les interesa la teología y ese tipo de cosas, la caída, así le ponen, así de trágico, la caída. Porque con la humanidad cayó la creación. Y la creación fue sujeta a dolores. Así de devastador es el pecado. Que con Adán y Eva nos fuimos todos. Los animales que antes no nos mataban, ahora se rebelaban contra la humanidad. El león que podía estar junto al cordero, no más. Así de trágico fue eso. Y hay como las personas siempre tienen una idea o desean un lugar en el que haya paz, perfección, no importa, incluso usted habla con personas que no creen necesariamente en Dios o en la Biblia y sí creen en un más allá, en un cielo, en el que es perfecto, en el que no hay mal. ¿Cómo ese lugar fue el Edén antes de la caída? Y cómo el pecado del hombre se trajo abajo todo. Y ante esa impotencia, ante esa incapacidad del ser humano de hacer algo, Dios le da una promesa a toda la humanidad. Y lo hemos visto otras veces, pero es importante que lo veamos hoy. Génesis 3:15. Vamos a leer desde el de 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros leemos Génesis 3 y vemos como la serpiente ya es el enemigo de la humanidad, el enemigo que engañó al hombre para que cayera. Y cuando parecía que él había ganado, Dios dice, mensaje de esperanza. Un día vendrá alguien, descendiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. Nacen Adán, de Adán nacen dos hijos, Caín y Abel. Otra historia triste. Cuando parecía que Abel iba a ser esa persona, porque ofrecía holocausto conforme a lo que Dios quería, llega Caín y lo mata. Y hasta ahí llegó. Y parece que la promesa tambalea. Pero Dios es tan bueno y tan poderoso y sus promesas trascienden aún de nuestras debilidades, de nuestra incapacidad, y le da otro hijo, a Set. Y ahí empieza de nuevo la esperanza, pero tampoco es Set. No es Set. No es Set el hijo de la promesa. Sigue la historia de la humanidad. Vemos cómo hombres y mujeres viven cientos de años. Pero también vemos cómo la maldad se extiende al punto de que a Dios le molesta. Y dice, en medio de esta maldad, en medio de la humanidad, Dios ve a un hombre, a Noé. Y dice la palabra de Dios que halló gracia delante de Dios. Y Dios le dice, construye un arca. Y él fue obediente. Y conocemos la historia, el diluvio, cómo Dios mandó lluvia, destruyó a la humanidad. Solo dejó vivo a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y dando un salto bien grande de tiempo, la historia bíblica nos ubica con un hombre. Pasan muchas cosas en ese tiempo. Sem, Cam y Jafet. Uno de sus hijos peca. Dice que Noé se embriagó, ¿verdad? Cuando uno lee, ¿será Noé? Si uno nunca ha leído la Biblia, ya uno ya tiene el sesgo porque ya la leyó, pero póngase, imagínese, leyéndola la primera vez, ¿será Noé ese hijo de la serpiente? Ese hijo de la mujer, perdón, que aplastará la cabeza de la serpiente. No, se emborrachó. No puede ser él. Y la historia bíblica continúa y nos ubicamos hasta Abraham. Y Abraham, llamado desde Ur de los Caldeos, Abram, en aquel tiempo, después Dios le cambia el nombre a Abraham. Y a este hombre le hace una promesa. Esa promesa que fue un hijo de la mujer, toma otra forma. No cambia, solo toma otra forma. Y a Abraham se le hace una promesa en Génesis 22, versículo 18. Génesis 22, 18. Voy a leer desde el 16 para que vean qué promesa más poderosa. Y dijo, por mí mismo he jurado. O sea, Jehová jura por sí mismo. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. De aquí, interesante, Dios le dice a Abraham que un descendiente suyo sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Esa promesa dada a la mujer se va haciendo más específica. Abraham, que también es hijo de la mujer. Pero ahora, de Abraham nacería una simiente que sería bendición para todas las naciones de la tierra. Esa bendición se hizo aún más específica. Llegó Abraham tuvo a Isaac, no sin antes tratar de arreglar las cosas por sí mismo con Ismael. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales en Génesis 49 leemos cómo esa promesa va teniendo más especificidad, si se puede decir así. Hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá. Génesis 49, versículo 8, dice así:
Judá. Esta es la profecía que hace Jacob acerca de sus hijos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en las cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y vean el versículo 10, que nos dice algo muy importante sobre ese hijo de Judá, hijo de Abraham, hijo de la mujer. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Esa promesa ahora es más específica aún. Hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá. Conocemos la historia, qué pasa con la nación de Israel. Jacob tiene sus 12 hijos, uno de sus hijos es vendido por sus hermanos, José. José va a Egipto y por unas condiciones, Dios tiene el control, José termina siendo la mano derecha de Faraón. Un evento que dio para que la promesa no muriera, porque ¿qué pasa si José no llega ahí? Mueren de hambre. Y con él muere Judá y mueren los descendientes de Judá y hasta ahí llegó la promesa. Pero no, la promesa no es de hombres, es de Dios. Entonces Dios utiliza la maldad de los hermanos para ponerlo en términos adecuados, de una manera tan soberana que sale de nuestra capacidad de entendimiento para que Él estuviera en Egipto y pudiera salvar a la nación que parecía que moriría. Y estando en Egipto, al principio se llevan bien con Faraón, porque José es alguien importante, pero dice la palabra de Dios que un día se levantó un faraón que se olvidó de José. Y es cuando ahí empieza la opresión al pueblo de Israel. Y en medio de esa opresión levanta un libertador, a Moisés. Y Moisés es tan importante y tan significativo que yo no sé si ustedes han visto en el Nuevo Testamento cuando dice Moisés y los profetas. En la transfiguración, ¿quién se apareció? Moisés y Elías. Es alguien con mucho significado y mucha importancia. Y Dios, en Deuteronomio 18, le dice a la nación de Israel, ¿sabe qué? Deuteronomio 18, un día se levantará uno como Moisés. 18:15. Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, palabras de Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés era una persona que hablaba, ¿verdad? Como dice en inglés, face to face con Dios, directamente con él. Ningún otro ser humano ha hablado así. Después de Moisés, sueños, pensamientos, lo que sea, pero así, cara a cara con Dios, solo Moisés. Entonces imagina al pueblo de Israel esperando por miles de años a alguien como Moisés, que hablara directamente con Dios. Y les llegó alguien mejor, alguien que subió al monte y desde el monte les dio la palabra de Dios, porque lo que él hablaba era cierto. Moisés subía al monte, hablaba con Dios y les venía a contar. Pero Jesús era Dios hablando desde el monte. Las bienaventuranzas, los ayes, uno como Moisés. Y esa promesa es más específica, es hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá, un profeta como Moisés, que hablaría de parte de Dios. Aparte de eso, conocemos la historia. Salió la nación de Israel con Moisés. Cuando iban a la tierra prometida, la nación pecó. Y como castigo, Dios los puso a dar vueltas en el desierto por 40 años, hasta que nacieron una nueva generación. Dentro de la caída de la nación, ¿quién cayó también? Moisés. ¿Era Moisés el hijo de la promesa? No, cayó. Se tuvo que levantar uno, a Josué, que los ayudara a entrar a la tierra prometida. Y entraron a la tierra prometida
Y cuando parecía que ya se iba a materializar esa promesa que le fue a Abraham, de ahí empezaron a pecar cíclicamente la nación de Israel. Y esa época se conoce como la época de los jueces. Caen, idolatran, son subyugados, Dios levanta un juez. Caen, idolatran, son subyugados, Dios levanta un juez. Es una cosa cíclica y cíclica y cíclica, pero hasta a veces cuando leemos el libro de los jueces, más bien en vez de ser un círculo continuo, para mí a veces es como una espiral, porque va cada vez más malos, al punto de que al final de los libros de los jueces agarran y mutilan a una mujer y reparten pedazos de la mujer por todo el pueblo. Y en medio de eso, Dios, el pueblo de Israel quiere un rey, y Dios les da un rey conforme a su corazón, a Saúl. Pero Dios tenía algo más importante, se levanta un rey conforme a lo que él quería y levanta a David. Y David le quiere hacer un templo al Señor. Y Dios ve con buenos ojos, pero le dice, usted no puede hacerlo, usted tiene las manos llenas de sangre, lo tiene que hacer su hijo. Pero en medio de eso, Dios le hace otra promesa que nos habla del Mesías venidero. Si nosotros vamos a 2 de Samuel, nos movemos un poquitito más para adelante, capítulo 7, vamos a leer un poco al respecto. Y vamos a ver cómo esa promesa se materializa y se va haciendo más específica. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta persona sería descendiente de David, pero no podía ser un ser humano cualquiera, porque ningún ser humano puede reinar para siempre. Los seres humanos tenemos vida finita, vivimos y morimos. Pero Dios le dice a David, un descendiente suyo reinará por siempre. Hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá, como Moisés, hijo de David. Salmo 110, versículo 4. No hay salmo más mesiánico que el Salmo 110. Palabras del rey David.
Vamos a leerlo todo, hasta el versículo 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vea, estas son las palabras que Jehová dice al Señor de David, que el Señor de David es el Mesías, es Jesús, antes de ser encarnado. Él lo ve en el cielo y dice, Jehová dijo a mi Señor. Hay dos personas en escena, no solo una. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, ¿quién? El Señor de... Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué tenemos con esa promesa? Hijo de Abraham, hijo de Judá, como Moisés, hijo de David, pero que también, aparte de rey, iba a ser, vean cómo los tres oficios se ven: profeta como Moisés, rey como David y sacerdote según el orden de Melquisedec. Todas esas cosas las va a reunir una persona que la nación espera, que el pueblo espera. Y vean qué interesante, porque lo que dice Filipenses trae un tema que es muy importante, porque nos dice que Dios o que Jesús es humano, pero que también es Dios. Y estos pasajes que acabamos de leer, hablamos de un descendiente humano, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo del rey David, como Moisés. Pero la Biblia también atestigua que ese Mesías que la humanidad esperaba también iba a ser divino. Si nos devolvemos un poco en el libro de Salmos, vamos al Salmo 2. Vamos a ver cómo Dios se refiere a este Mesías. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ustedes han visto el título que le dan al Salmo 2. Por lo menos en mi Biblia, el editor le puso de manera muy acertada el reino del ungido de Jehová. El ungido de Jehová, ¿qué va a ser? Hijo de Dios. Todo lo que acabamos de ver, súmele ahora, hijo de Dios. El Salmo 89, si nos movemos un poco más adelante, nos habla que aparte hijo de Dios va a ser el primogénito de Dios. Salmo 89, versículos 26 y 27. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 26 y 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, versículos 26 y 27 nos dicen que el hijo de David sería llamado hijo de Dios y le dice primogénito de Dios. Que también el Nuevo Testamento llama así a Jesús, el primogénito. Como esto es tan inesperado, tan milagroso, tan distinto a la esperada del Mesías, su nacimiento no puede ser como el nacimiento de cualquier otra persona. Su nacimiento tiene que ser sobrenatural. La Biblia atestigua muchas veces como mujeres que son estériles, Dios les abre el vientre y quedan embarazadas y tienen un hijo. Pero sigue siendo un nacimiento con la mano y el poder de Dios, por supuesto, pero entre un hombre y una mujer. Un óvulo fecundado es insertado y sigue el proceso. Pero el nacimiento del Mesías tenía que ser diferente. Por eso Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, nos dice cómo tiene que ser ese nacimiento de alguien que ostenta el ser humano como el ser Dios al mismo tiempo. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros.
El nacimiento del Mesías tenía que ser especial. Una virgen concibiendo. Ya algo que sale de lo racional de este mundo. Dios le va a dar al mundo, al Mesías, de una manera que no lo dice, después lo dice en el Nuevo Testamento, pero como una mujer que no conoció hombre va a quedar embarazada. Y va a dar a luz un hijo y su nombre va a ser nada más y nada menos Emmanuel, Dios con nosotros. Y finalmente, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, nos hablan de un título que tiene que ver con la deidad de Cristo. Daniel 7, 13 y 14 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Daniel 7, 13, estoy en este momento. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio eterno, y su dominio es eterno, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como la promesa que le hizo al descendiente de David: reinará para siempre desde Jerusalén. Pasan miles de años, desde la promesa dada a la mujer hasta que nace Jesucristo. Pasa incluso un tiempo que se conoce como de silencio después del último libro de la Biblia escrito hasta que nace el Mesías. Y entonces vienen estos discípulos de Jesús y ven a Cristo y nos dicen cómo muchas, para no decir que todas las cosas que ya hemos dicho aquí, ellos las repiten y dicen para que se cumpliese, para que se cumpliera. Incluso en el libro de Mateo, voy a leer para ustedes el puro inicio del libro de Mateo, como en una pequeña frase, ahí encontramos el cumplimiento de las promesas que se habían hecho a la nación. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Leemos en la Biblia cómo la Biblia dice que Jesucristo es un sacerdote, cómo dice que es rey, cómo después del bautizo de Jesús se abre una voz del cielo y dicen: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y hace un eco de las palabras que dijo a Moisés: a él oiréis. Lo que dijo Moisés: un día se levantará uno como yo, profeta, en medio de vosotros, a él oiréis. Viene Dios mismo desde el cielo, después de que Jesús es bautizado, y le dicen: es él. A él, escúchenlo, a él oigan. Predicó desde el monte, escucharon la palabra de Dios que venía desde el monte, como Moisés, pero mejor que Moisés. Juan, discípulo de Jesús, caminó con Jesús y después, cuando llegó el tiempo, escribió su evangelio. Y en su evangelio, en el versículo 14 del capítulo 1, dice cosas tan poderosas y tan impresionantes. Llega y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas esas promesas que fueron hechas a la nación de Israel, los discípulos de Jesucristo ven cómo Jesús es el cumplimiento de esas cosas. Y cómo Él es el que se encarna, el verbo de Dios hecho carne. Dios agarrando su divinidad y su humanidad, y ambas convergen en la persona de Jesús. Juan, pero el Bautista, cuando ve a Jesús en el versículo 29 del capítulo 1, dice estas palabras: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista
también da testimonio de que Jesucristo es este que el Antiguo Testamento profetizó. Y es algo que nosotros cantamos, decimos que es el Cordero de Dios porque moriría, porque su muerte traería perdón de pecado para toda la humanidad. Y nosotros consideramos estas cosas, las colocamos en canciones y son hermosas, es maravilloso cantar, es maravilloso ver cómo las promesas de Dios coinciden y convergen a lo largo de todo el testimonio de la Escritura y que llegue Jesús, sea Él. Pero todas estas cosas, la encarnación del Verbo de Dios, su muerte, su resurrección, tienen que tener un impacto en nosotros. Tienen que cambiar nuestra manera de vivir. No podemos estar iguales. No podemos permitir que todo esto que leemos, que nos alegra y nos emociona y que lo colocamos en canciones, nos deje iguales. Tiene que ser significativo para nosotros. Tiene que impactar nuestra manera de vivir. Y esto es lo que Pablo le dice a los filipenses cuando trae a Jesús y lo pone sobre la mesa. En las correcciones que les ha pedido, cuando les dice, quiero que ustedes sean uno, que tengan unidad, que sean unánimes. Quiero que no hagan las cosas por contienda o por vanagloria, sino que sean humildes, que estimen a los demás como superiores a ustedes mismos, que se preocupen no solo por sus propios intereses, sino también por lo de los otros. Y llega y dice, ¿como quién? Como Jesús. El libro de Filipenses está lleno, aunque suene peculiar esto que le voy a decir, de ejemplos. Ejemplos que debemos seguir. Y ahora sí nos vamos a mover a Filipenses. Pero quiero que va conmigo al versículo 17 del capítulo 3 de Filipenses. El apóstol le dice a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imítenme a mí, imiten a los otros hermanos en la fe que se comportan piadosamente. Y en el versículo 8 del capítulo 4, en el versículo 9, perdón, del capítulo 4, el apóstol les dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el primer capítulo, el apóstol Pablo sirve de ejemplo para los filipenses. ¿Ejemplo de qué? Cómo sobrellevar el sufrimiento con gozo para que el evangelio de Jesucristo progrese. Y les dice cómo el gozo permite, en medio de la prisión, animar a otros hermanos a predicar el evangelio. El apóstol Pablo les dice y exhorta a vivir el evangelio de una manera digna, manteniendo la unidad de la iglesia, siendo humildes, como leíamos. Y ahora usa el ejemplo de Cristo para exhortarlos a la humildad. Versículo 5, el capítulo 2, el apóstol les dice, haya pues en vosotros este sentir. Vea qué importante, el apóstol inicia con una orden, esto es un imperativo. Tengan el mismo sentir. Otras versiones utilizan la palabra, en vez de la palabra sentir, la palabra actitud. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Yo no sé si les hace eco o si recuerdan esa palabra sentir. Ya la dijo en los pasajes anteriores. Ya fue usada por el apóstol Pablo. Versículo 2. Completen mi gozo que sintiendo lo mismo. Que hemos visto que era la unidad de pensamiento entre nosotros. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No es nueva para ellos. Y vimos que la palabra sintiendo una misma cosa o esa expresión se entendía mejor cuando hablábamos que tenemos un mismo propósito juntos. La unidad de la iglesia sigue en la mente del apóstol Pablo. De nuevo hace un recuento al llamado de la unidad de pensamiento y de propósito.
¿Por qué teníamos que tener un mismo pensamiento? Veíamos hace algunas semanas. Porque tenemos la mente de Cristo. Todos nosotros tenemos la mente de Cristo. A veces la ignoramos, pero está en nosotros. Que se manifieste el poder de la mente de Cristo en nosotros depende de nuestra piedad. Y de cuánto le busquemos, y cuánto oremos, y cuánto nos consumamos en su palabra. Pero 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Leo para ustedes. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta unidad de pensamiento que tiene que haber entre nosotros es importante. Sin embargo, debemos estar unidos en pensamiento entre nosotros. Pero nosotros tenemos que estar unidos en pensamiento con Cristo. Porque puede haber unidad entre nosotros, pues estamos mal, todos. A mí me llama mucho la atención la unidad que a veces que existe en los testigos de Jehová. Van juntos y tienen unidad, pero esa unidad está equivocada. Han tergiversado la palabra de Dios y han añadido y quitado cosas de acuerdo a lo que ellos creen. Por eso la unidad de pensamiento no solo es que seamos uno en pensamiento y en propósito, sino que eso está alineado con Cristo, de quien nosotros debemos tener ese sentir. El apóstol continúa desarrollando este pasaje y llega y dice, versículo 5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo dice que ese sentir al que él nos está llamando ya estuvo presente en Cristo, porque utiliza la palabra también. Esta declaración del apóstol Pablo, mis hermanos, tiene todo que ver con lo que ya dijo. Tiene que ver con la unidad, pero especialmente tiene que ver con la humildad. ¿Humildad de qué? De no ser contenciosos, de no ser vanagloriosos, de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y de preocuparnos no solo por nuestros propios intereses, sino también por lo de los demás. Y aquí importante, mi hermano, la palabra de Dios, cada detalle para mí es tan importante y tan relevante. Cuando yo meditaba sobre este pasaje y veía que el apóstol Pablo decía, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo me decía a mí mismo, ¿por qué no solo dice Jesús? Haya en ustedes ese sentir que hubo también Jesús. ¿Por qué añade la expresión Cristo? Cristo es la palabra, la transliteración del griego que significa el Mesías. Eso es lo que significa. ¿Lo pone ahí el apóstol Pablo porque tiene una muletilla y a cada rato quiere decir Cristo? No creo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es perfecta, no tiene errores. No pone las cosas ahí porque ahí se le ocurrió. Que el apóstol Pablo utilice la palabra Cristo es completamente intencional para nosotros los lectores. El apóstol quiere que nosotros pensemos en el Mesías, en todo lo que acabamos de leer. Hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, profeta como Moisés, sacerdote según el orden de Melquisedec, hijo de Dios, que reinaría por siempre. Ese es el Mesías. El Mesías es ese libertador esperado. Todas esas características que leímos le da a la nación de Israel la esperanza de que un día vendría alguien que arreglaría los problemas que causaron Adán y Eva, que venían ahora subyugados ante diferentes reinos de la tierra. Entonces Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros, haya en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías. Y de una manera casi poética nos hace ver hacia arriba el Mesías. ¿A quién? A Jesús, al que está en el cielo, al que cumplió la escritura, al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Verbo de Dios, al que nos libertó de la esclavitud del pecado. Al utilizar la palabra Cristo nos hace ver hacia arriba, hacia los cielos, hacia lo alto, hacia lo sublime. Con esto el apóstol
nos exhorta a los filipenses, pero también nos había exhortado a nosotros con anterioridad a tener un mismo sentir, un mismo propósito, pensar igual. Pero ya no solo tenemos que pensar igual entre nosotros, sino también igual que Cristo. Mi hermano, ¿de qué nos sirve? Y pregúntese esto, que todos pensemos igual pero mal. Nada. Yo les hablaba la vez pasada que me llama mucho la atención las votaciones en el plenario. Toda la unidad, todo Liberación Nacional votando igual. Hay unidad. O todos los testigos de Jehová pensando lo mismo. Hay unidad. La unidad tiene que ser alineada con Cristo, porque si no, ¿de qué sirve tener unidad? ¿De qué nos sirve para propósitos eternos si tenemos unidad entre nosotros? Mal. De nada. Tiene que ser unidad en Cristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo exhorta a la humildad, a través del ejemplo de Cristo, que vimos la semana pasada, nos dice y nos pone algo en perspectiva. Vean a Jesús, vean a Cristo. ¿Cuál sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús fue humilde? ¿Cuándo? Es lo que se desprende tal vez de este pasaje. También tuvo Cristo Jesús ese sentir. ¿Cuándo? Eso nos lo dice en el siguiente capítulo. En el siguiente versículo, perdón. Versículo 6. El apóstol responde a la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cuándo Jesús tuvo un sentir humilde? Cuando siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Algunas versiones, en lugar de decir el cual siendo en forma de Dios, dice el cual existía en forma de Dios. Ningún evento de la humanidad, como les decía a mis hermanos, había sido tan esperado como la encarnación del Verbo de Dios. Con esta frase que el apóstol dice, siendo en forma de Dios, o existía en forma de Dios, el apóstol nos hace recordar ese momento antes de la encarnación. Junto con la palabra Cristo, todo el versículo 6 nos hace pensar en lo sublime, volver a ver hacia arriba el Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y me encanta la oración de Jesús por sus discípulos. Yo sé que lo hemos revisado muchas veces y todos han pasado por ahí, pero en Juan 17 Jesús dice algo tan revelador y tan importante sobre lo que estamos leyendo aquí que yo no puedo pasar por alto y no compartirlo con ustedes. Juan 17, versículo 1. Y leo para usted de nuevo el versículo 6, pero que es en Juan 17, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en tiempo pasado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vea lo que dice Jesús en su oración por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, y al que más quiero que le pongan atención. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Algo pasó cuando Jesucristo se encarnó. Que ora al Padre y le dice aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí, siendo en forma de Dios. Nos tiene que haber pensar en lo que significó para Jesucristo ser hombre, llegar a esta carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes de que Jesucristo
se encarnara. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser como cosa que aferrarse. La gloria que tuvo con el Padre y que ahora sigue teniendo, pero en ese momento en particular de la historia, es lo que Pablo, el apóstol, está llamando. Esta palabra forma de este pasaje que se utiliza en griego, ustedes no me van a creer, aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento y todas ellas para hablar de Jesús. 2 de ellas aquí en Filipenses, 2 de ellas en este pasaje. Forma de Dios, como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Las 2. La otra está en Marcos 16:12, cuando Jesús aparece a sus discípulos y dice el testimonio de las Escrituras en forma distinta cuando ellos iban al campo. La palabra forma habla de la naturaleza de Dios. Es decir, Jesús tiene naturaleza divina. Jesús es Dios. Como leímos en las promesas dadas en el Antiguo Testamento, iba a ser hijo de Dios, pero hijo de la mujer. Iba a ser Dios, iba a ser humano. Y en él convergen estas 2 realidades, siendo en forma de Dios. Esta palabra ha sido motivo de debate en la historia de la iglesia, como ustedes no se imaginan. Fue tal el debate que en el siglo IV hubo un concilio para discutir este tema. Imagínense, hace 1600 años más o menos. Se llama el Concilio de Nicea, si alguna vez alguno lo ha escuchado. Habían sectas que no creían que Jesucristo era Dios, porque utiliza la palabra forma. ¿Saben quiénes creen? Perdón por la insistencia. ¿Quiénes no creen que Jesucristo es Dios? Los testigos de Jehová. Por eso yo no creo que un testigo de Jehová sea salvo. Usted tiene que creer en Jesús en la plenitud de la palabra. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, bien saben quién cree usted, mi brother, pero no es en el Jesús de la Escritura. Pero eso no tiene sentido. Primero, el testimonio de las Escrituras, como acabamos de leer, nos dice que Él es humano, pero que también es Dios. Y en segundo lugar, el mismo pasaje que utilizan para no creer que Jesucristo es Dios, nos responde la pregunta que Él es Dios. Vean lo que dice en el versículo, después de la coma. No estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios, como cosa que aferrar. Jesucristo es Dios. ¿Enseña la Biblia que Jesús es criatura? No, nunca, jamás. Por supuesto que no. Él es Dios, como enseña la Escritura, como enseña el Antiguo Testamento y como lo confirma este pasaje. Dice el pasaje que Jesús, existiendo como Dios junto al Padre y al Espíritu, como oró en Juan 17, no estimó a eso como algo a lo cual aferrarse. Y de nuevo, mi hermano, mi hermana, usted que es perspicaz, aquí hay otra palabra que ya hemos conversado. Estimar. Estimó. Pasaje anterior, versículo 4 de este mismo capítulo dice, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Pensando que los demás son superiores a nosotros mismos. Ya fue utilizada por el apóstol Pablo. La encarnación del Verbo de Dios es un evento con gran impacto teológico. Hay canciones, hay libros, hay tanto que se dice al respecto. Pero el apóstol Pablo dice que tiene que tener un impacto en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que consideramos de nosotros mismos. Con lo que ha dicho el apóstol Pablo hasta este punto, nos ha hecho poner la mirada en los cielos. El Cristo, el Mesías, el ungido, el que es en forma de Dios, el que existía en forma de Dios, el que es igual a Dios, dice la palabra, que no tomó eso como cosa a que aferrarse. Él estimó esto como cosa que aferrarse, nos hace recordar lo que dijo 3 versículos atrás: estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta palabra aferrarse es una palabra bien complicada. Usted no sabe cuántas horas le dediqué yo a entender esta palabra. ¿Y por qué es tan complicada? Porque solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Ahí. Y no solo eso, tiene una raíz de una palabra que significa robar, agarrar. Entonces yo decía, oh, Dios mío,
Ayúdame, ¿qué significa esto? Pero con el desarrollo y pidiéndole a Dios discernimiento y estudiando, comprendí que esta palabra lo que significa es tomar ventaja. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no tomó ventaja de su condición. ¿Cuál condición? Igualdad a Dios. Otra vez, Dios nos hace ver la mirada hacia arriba, el Mesías, el que es en forma de Dios, el que es igual a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Cristo no agarró eso como algo para qué tomar ventaja. Algo para lo cual sacar provecho para sí mismo. Versículos 3 y 4 de este capítulo de Filipenses es una exhortación a la humildad. Y la humildad a veces es difícil de practicar. Es fácil de decir. Es más, a veces yo creo que cuando uno dice que uno es muy humilde, uno no es humilde. Mentira. Creo que la humildad es una característica que otro tiene que distinguir en usted, no usted jactarse de ella. Es difícil ser humilde, es difícil no encontrar satisfacción personal en las cosas de este mundo. Usted conoce a alguien, no sé si le ha pasado, y dice dónde trabaja, qué estudió, ¿verdad? Porque ahí ponemos valor en esas cosas. Y a veces es inconsciente, otras veces es consciente. Ahí. La humildad es tan difícil, ¿verdad? La humildad no es ser pobre, la humildad es tener un concepto de uno mismo adecuado. Eso es la humildad, la antítesis del orgullo, que es creerse uno mismo más de lo que uno es. Y entonces a veces lidiar con el orgullo es tan difícil, el orgullo de uno mismo, el orgullo de otro, es molesto, es feo. ¿Quién no le ha pasado eso? El orgullo es feo y la humildad es difícil de ponerla por obra. Y a veces creemos que no podemos, no sé, perdonar a otra persona por lo que usted quiera, porque lo que le hizo es imperdonable. No podemos estar en paz por lo que usted quiera. No podemos relacionarnos con otras personas por lo que ellas son. Puro orgullo. Y teniendo nosotros la mirada en el cielo, viendo a Jesús, el apóstol nos dice, ¿qué tan humilde tiene que ser usted como Jesús? ¿Usted cree que está en alguna posición de privilegio? O yo, Jesús más, es Dios. Y Él no estimó el ser igual a Dios, dice la palabra, como algo a que aferrarse. La encarnación del verbo de Dios, mi hermano y mi hermana, es algo sublime, maravilloso, impactante. Sin embargo, es necesario que ese evento tan importante, tan maravilloso, tan significativo para los cristianos, tenga un impacto en nuestras vidas. Y el impacto que está hablando aquí el apóstol Pablo en estos 2 versículos es: sea humilde como Cristo. Estime a los demás como superiores a ustedes mismos. Busque los intereses de los otros. No sea vanaglorioso, no se gloríe en cosas vacías. No sé si recuerdan de la semana pasada, la vanagloria. 2 palabras en griego, vacío y gloria juntas. Gloria en nada. Que nuestra gloria tenía que estar en Jesús, en Dios. Como dice el profeta Jeremías, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su fortaleza el fuerte. Que se alabe el que ha de alabarse, dice el profeta, en que me conoce y me entiende. Ahí está nuestra gloria. Y pensando nosotros, y pensando yo para mí mismo, a veces esta lucha contra nuestro propio orgullo, contra nuestra propia carne, qué mejor ejemplo que el de Jesucristo, el cual, estando en el cielo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, dice los versículos 7 y 8, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿Qué tan humilde fue Jesús? Estaba en la posición más alta y no tomó eso como algo para no humillarse, para no hacerse hombre, para no habitar entre nosotros, para no vivir perfectamente y para no morir sin haber cometido ni un solo pecado. Yo me imagino al apóstol Pablo exhortando a los hermanos. Si hay algún ejemplo que le parece valioso, no es el mío, es de Jesús. ¿Qué tan grave pudo haber sido el orgullo de la iglesia en Filipos que el apóstol tuvo que traer a colación a Jesús, a ser humildes como Él, a ser mansos como Él, a no estimar a nosotros mismos más de lo que deberíamos? En el versículo 7 y 8 se dicen cosas muy significativas. Que Jesús se despojó a sí mismo. Uy, mi hermano, y eso tiene tanto significado, tiene tantas implicaciones, tanto alcance, que no lo puedo hacer en el tiempo que me queda. Van a ver qué cosa tan impresionante. Pero mi hermano y mi hermana, no quiero irme antes sin exhortarlo a que todos veamos a Cristo, que está en los cielos, que es Dios. Y que si hay algún motivo de orgullo en su corazón, algo que lo impida ejercer la humildad, no me ve a mí, no ve a nadie más, ve a Jesús, al Cristo, al Mesías, al ungido, al prometido, al que es en forma de Dios. Y no solo eso, que es igual a Dios, que fue tan humilde que se despojó de eso y vino aquí en la tierra. Tenemos a Cristo, mi hermano. Como les decía en la reunión de oración, tenemos unidad. Y yo le doy gloria a Dios por esa reunión de oración. A mis hermanos que están aquí, a los que no han podido venir, le doy gloria a Dios por eso. Porque esa reunión de oración, la reunión de hombres, hay poder ahí, hay unidad. Tendremos que cambiar cosas toda nuestra vida, mi hermano. Si usted piensa que no tiene que cambiar nada, está equivocado. Siempre va a haber algo que mejorar. Pero con la mirada en Cristo, viéndolo a Él, es más fácil. Si usted me ve a mí y dice, yo no cambio porque va como es Kenny, por supuesto que no va a cambiar. Pero siga el consejo de Pablo para los filipenses. Hace rato tuve que haber puesto esto así, ¿verdad? Ve a Cristo Jesús y vea su ejemplo de humildad. La otra semana, ¿qué significa despojarse? ¿Qué significó para Jesús hacerse hombre? Amén. Vamos a orar. Si quiere acompañarme de rodillas conmigo, puede hacerlo. Y después vamos a recoger las ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, yo te agradezco este tiempo, agradezco que me hayas permitido compartir con mis hermanos esta porción. Gracias por recordarnos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, en quien tenemos vida. Que aunque ciertamente tenemos que ser de ejemplo para los otros, que tenemos que imitar a Cristo para que otros nos imiten a nosotros, hoy recordamos que al final de todo nuestro estándar es Cristo, es Jesús, el Mesías, el que está en los cielos, el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si hay alguna humildad que nosotros querramos imitar, Señor, que sea la de Jesús. Si creemos, Dios mío, que hay cosas que no podemos hacer, que no podemos perdonar, que no podemos pedir perdón,
que nuestro valor y nuestro significado, nuestra identidad está puesta en otra cosa, Dios mío, que Jesucristo nos haga recapacitar y nos haga ver que en el Mesías, el Hijo de Dios, ahí es donde está nuestra identidad. A Él debemos imitar. Que imitarlo a Él implica imitar también su humildad. Ayúdame, Dios, a ser humilde, humilde como Jesús. Ayuda a mis hermanos a ser humildes, humildes como Jesús. Que la encarnación del Verbo de Dios, que el cumplimiento de todas estas promesas tan significativas, tan maravillosas, tan grandiosas, tan orquestadas por una mano soberana que es la tuya, Dios, que inspiran nuestras canciones, nuestras oraciones, que inspiran textos, libros, prédicas, nos transformen a nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, por tu misericordia, a querer imitar a Jesús en todo, hasta en lo más difícil, hasta en negarnos a nosotros mismos, ser humildes como Él, estimar a mis hermanos y mis hermanas, como superiores a nosotros mismos, a no pensar solamente en mis cosas, sino pensar también en las necesidades de mis hermanos, a negarnos a nosotros mismos para que podamos practicar la humildad que caracteriza a los hijos de Dios. Señor Todopoderoso, yo te ruego que esta mañana tengas misericordia de nosotros, que nos confrontes, que nos cambies, que no nos permitas salir iguales, que la encarnación del Verbo de Dios no solo sea un dato. Qué temor tengo, Señor, que esas cosas se vuelvan solo información en mi cabeza y en la de mis hermanos, y que no tenga un poder transformador. Yo te imploro, oh Dios, que nos transforme. Transfórmanos, Dios mío, con las verdades de tu palabra. Cámbianos, haznos humildes. También queremos presentar delante de ti, Señor, a nuestros hermanos que estén enfermos. Quiero presentar delante de ti a este niño, Luca, sobrino de nuestra hermana Villana, para que tengas misericordia a él y a su familia, para que traiga sanidad a ese pequeño cuerpo. Ten misericordia, Señor, trae sanidad. Hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto y hemos leído cómo tu mano poderosa ha sido propicia, ha sido misericordiosa para con él. Ayúdanos que también, que en medio de la desesperación también podamos ver eso, que ha sido bueno, que a veces queremos que todo se resuelva rápidamente, pero ha sido bueno. Pero también recuérdanos todos los días, presentar delante de ti, Señor, esta causa, presentar a este niño, a su familia, a nuestros hermanos, su dolor, a tener compasión. Y teniendo compasión, Dios mío, sacar tiempo de nuestra vida, en nuestra oración, para presentarlos delante de ti. Ten misericordia de ellos. También, oh Dios, quiero orar por nuestras hermanas que están embarazadas, por esos bebés que se gestan en los vientres, por Adri, por Jess. Oramos, Dios mío, para que tu mano poderosa esté formando a estas criaturas en ellas, que estés teniendo cuidado, protección con ellas, que ellas puedan sentir nuestro amor y puedan sentir nuestras oraciones, nuestra preocupación honesta por ellas. También ayuda a los esposos que están ahí presentes en medio del embarazo. Ayúdalos a hacer apoyo, fortalécelos. Dales, Dios mío, fortaleza a ellos para que puedan acompañar a sus esposas en cualquier cosa que se complique. Oramos para que nada de eso pase, pero fortalécelos. Ayúdanos también a ser amigos, ser hermanos, estar presentes, amarlos, orar por ellos. Oramos también, Señor, por nuestro hermano Luis Marchena. Es una petición que hemos tenido durante varias semanas delante de ti, Señor. Que esa situación
en la que necesitan un lugar para congregarse. Tú conoces la situación, Señor. Hemos orado delante de ti. Ten misericordia de él. Ten misericordia también de su esposa, Señor, que batalla con esta enfermedad, con este cáncer. Ayúdales a hacer testimonio. Dale paz a ambos hermanos. Paz en medio de esta situación de iglesia y paz en medio de esta situación familiar. Que sientan las oraciones de sus hermanos. Que los presentamos delante de ti, Señor. Oramos también, Dios, por la juventud. El próximo sábado, Señor, salen a evangelizar esta comunidad. Para que se levanten otras personas que vengan con ellos y los acompañemos y estemos presentes. Pero que también, Dios, que tu Santo Espíritu que mora en cada creyente les dé el poder, las palabras, las personas a las que tú, Señor, quieres alcanzar. Ayúdalos a estar listos en palabra, pero también a estar preparados para recibir el rechazo y el odio del mundo. A enfrentarse a la realidad de un mundo que odia a Dios. Y que encuentren gozo. Si es que eso pase, Señor, yo te ruego que los guardes, pero si ellos llegan a ser rechazados y a ser humillados por causa de Cristo, que se gocen y que entiendan que eso es un gran privilegio. En Cristo Jesús, Señor, ponemos esto delante de ti. Guárdanos, guarda nuestro camino de regreso a nuestros hogares, al ocio que vamos a tener hoy, al compartir que vamos a tener unos con otros. Ayúdanos a tener comunión, amor, unidad, humildad, a amarnos como iglesia, Señor, a fortalecernos en oración. Ayúdanos a los hombres, Dios mío, como hemos orado, a invitar a otros a que se sumen, Dios, a esta unidad que tenemos, a que estén presentes, a que sean edificados como somos edificados los que hemos sido. A las mujeres lo mismo, que alcanzar otras mujeres dentro de la congregación y que hagan comunidad, que hagan unidad, que hagan amor. Ayúdanos a ser iglesia, a seguir los pasos de Jesús, a hacer lo que esperas de nosotros como iglesia, Señor. Te damos la gloria y la honra y te alabamos. Amén.